Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General con la doctora Julia Sáenz. Este curso corresponde al día de hoy, jueves 9 de junio de 2022. Y el salón, el grupo es el segundo año AB, vespertino, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Vamos a pasar aquí. Perdón, me equivoqué en el grupo. No es el AB vespertino, es el grupo CB vespertino. Hago la corrección del grupo porque esto sube al canal YouTube. Es Derecho Penal General, segundo año, CB vespertino. Bien. Vamos a pasar la lista. Junio, hoy es 9. Cubilla Emily. Fernández Marlena. Ahí está entrando Marlena. García Estefanía. Lavastit Jacqueline. Muñoz Angélica. Peralta Yamila. Jesús Kelne, Alexis Vargas, Javier Velázquez. Presente, Alexis Vargas. Ajá, Javier Velázquez no está. Dotmar. González Marinés, tampoco. Presente, profesora Aguirre. Ajá, sí. Maldonado Kimberly, que puso una excusa. Rivera Migdalia, no está. García Beverly. Presente, profesora. Muy bien. Nosotros ya habíamos abarcado todo lo que era el iter criminis, Kelne. Ya habíamos dado incluso lo que era la acción, ¿verdad? Ya habíamos dado la acción. Correcto. Ya Yo vimos. expliqué lo de la relación de causalidad, que qué pasaba, que algunas teorías decían no sí existe. Es más, hice aquí que si yo echaba la cabeza hacia adelante y estaba hablando, todo ese ejercicio lo hicimos. Bien. Vamos a continuar, pero ahora vamos a continuar con los elementos constitutivos del delito a través del análisis de los problemas. Beverly, problema 2. ¿Se acuerdan que yo les dije de hace rato que tenían que empezar problema 2, 3, 4, 5 y 6? ¿Usted se acuerda, verdad? Beverly, ¿no lo tiene? Esto es rapidito. Esto es si lo tiene, no lo tiene. Si no. Esto no hay que darle tanta vuelta. Yo tengo el problema 2. Tú lo tienes. Espérese porque yo voy aquí de una vez poniendo la nota a la gente, poniéndole o el gancho o la cruz. El gancho no se lo gana si lo tiene bien desarrollado. El gancho se lo gana y el puntaje porque usted lo tenga. Esto yo vengo desde hace mucho tiempo hablando sobre esto. A ver, ¿qué? Espérese un momentito. Sí. Espérese un momentito, que empezamos aquí. Análisis jurídico de casos prácticos. Ajá. ¿Debo leer, profesora, el problema nuevamente o voy directo Sí, a lee el problema 2 para entrar en contexto. Lee el problema 2. Ok. Problema 2. El día 22 de marzo de 2014, en horas de la madrugada, el señor Pollo Loco se encontraba durmiendo en su casa con su esposa e hijos. Debido a que el señor Pollo Loco le había caído mal la cena, se despertó a eso de las 3 de la madrugada para ir al baño, cuando escucha voces en la planta baja de la casa. En principio, el señor Pollo Loco
Pensó que eran sus dos hijos, dos adolescentes de 12 años de edad, mellizos. Sin embargo, agarró su arma de fuego calibre 38, con permiso debidamente reglamentado, y descalzo, camina despacio y se fija que sus hijos están dormidos en el cuarto. El señor Pollo Loco entra al cuarto de sus hijos, los despierta y les dice que no hablen, y en silencio se los llevó a su recámara. Despierta a su esposa y les dice: enciérrense aquí, no salgan para nada y llamen a la policía por el celular. El señor Pollo Loco baja las escaleras con el arma y se da cuenta que hay dos hombres armados, con estaturas de 1,85 metros y 1,90 metros. Esta es la razón por la que el señor Pollo Loco, quien solamente mide 1,60 metros, le grita a los malhechores: suelten todo lo que se están llevando, dejen las manos levantadas y no se muevan porque disparo. A esto, uno de los malhechores le dispara a la lámpara esquinera que estaba encendida y todo queda oscuro. Le disparan al señor Pollo Loco, hiriéndole en el hombro y la pierna izquierda. Al salir de la casa, los delincuentes, llega la policía y los atrapa. Ok. Bueno, yo siguiendo el modelo que se nos Ajá. proponía aquí, me fui por el modelo del derecho penal general, usando las preguntas, ¿no? Bien. Sí. La primera parte es la enumeración de los datos o hechos. Bueno, yo, para hacerlo algo rápido, puse 1. Tenemos dos hombres armados, uno de aproximadamente 1,85 de estatura y el otro de 1,90. En este caso, para nosotros, estos van a ser los sujetos activos, los victimarios. Hay un disparo en el hombro y pierna izquierda que recibió el señor Pollo Loco. Ingresaron sin consentimiento del dueño al domicilio. El señor Pollo Loco posee permiso para portar armas debidamente reglamentado y ambos hombres fueron detenidos por la policía inmediatamente al salir de la residencia. Bueno, la segunda parte que corresponde a responder a la pregunta: ¿qué tipo de figuras delictivas se llevaron a cabo? Pues bien, bajo mi perspectiva, Pero antes de eso, Kelly, Ajá. pero antes de eso, siguiendo el proceso de análisis, hay que poner los elementos constitutivos del delito. Ok. Si tú te vas al modelo de análisis del libro, habla de Sería, los elementos, ¿te fijas? sería la conducta, tipicidad, Los tipicidad. elementos constitutivos del delito hay que identificarlos. Conducta, yo los tengo acá, la pregunta. ¿Ah? Sí, aquí abajito los tenía. Conducta, tipicidad. Sí, pero vamos a explicar por qué, para que no haya confusión. Si bien es cierto, esto no es un curso de Derecho Penal especial, nosotros es un curso de Derecho Penal general. Nosotros estamos estudiando los elementos constitutivos del delito. Y para que no nos quedemos solamente en mera teoría, tenemos que aterrizar los elementos del delito en un caso concreto. Primero, ya se identificó algo importante, que se enumeró los hechos. Ahora, en atención a esos hechos, nosotros vamos a advertir los elementos constitutivos del delito. Y por eso es que yo sugiero que los hechos se enumeren y usted no los ponga en forma de prosa, es decir, estructurando un párrafo. No, porque no le va a ayudar mucho, sino enumerarlo para que le permita una mejor y mayor visibilidad. Entonces, Kelly, ahí tú tienes los elementos, ahí tú tienes los datos, los hechos. Vamos con la acción. Ya en la acción yo no me voy a detener a explicar porque ya eso está más que explicado. Ahí en la acción usted tiene que tomar en cuenta cuáles son los actos idóneos, es decir, las conductas que conllevan actos idóneos que efectivamente le pueden conllevar a la comisión de una figura delictiva. Entonces, identifica las conductas que tú pusiste ahí. Sí. Identifícalas. Bueno, tenemos primero la invasión a la residencia. Ingresaron a la residencia sin consentimiento.
las dos personas, estos dos hombres se encontraban armados, se les sorprende hurtando primero. A ver, uno de estos hombres dispara y al quedar a oscuras, el señor Pollo Loco recibe una herida y al intentar salir de casa, finalmente son sorprendidos. Ok, para mí, en este caso, primero, por lo que veo la conducta, primero el señor Pollo Loco los sorprende hurtando en su casa. Bien, fíjate, vamos a hacer un alto ahí. Ujú. Muy bien. Vio que tan facilito se ganó en los puntos. Vamos a hacer un alto ahí y empezamos a explicar. Vamos a un segundo elemento constitutivo del delito, que es la tipicidad. ¿En qué consiste la tipicidad? Es la adecuación de la conducta realizada por el agente o sujeto activo en alguno de los tipos penales presentes en la ley penal. Esa es la tipicidad, es adecuar la conducta descrita o la conducta realizada por el agente victimario o sujeto activo, todas esas palabras son sinónimos y significan lo mismo, en alguno de los tipos que contempla la ley penal panameña. ¿Qué ley penal panameña? El Código Penal. ¿En qué parte del Código Penal yo tengo que ubicar esta conducta? En el libro segundo. ¿Por qué? Porque las normas penales que tienen tipo penal son las incriminantes. Y ya vimos la clasificación. Allí, ¿qué pasa además con esa tipicidad? Esa tipicidad que está en su libro de texto, en el Derecho Penal Panameño, parte general, en la página 119, que le plantea esa clasificación, esa definición que yo les he dado, conlleva también una clasificación, esa tipicidad. Y la clasificación de la tipicidad es producto de la teoría finalista que se encuentra dentro de la escuela. ¿Cuál? ¿La clásica, la positiva o la ecléctica? Aló, yo aquí, ¿quién allá? Jacqueline. ¿Dónde se encuentra? Ya ustedes tienen la tarea que tenemos pendiente y no se me ha olvidado, y todo eso empezamos la próxima semana, de hacer el análisis del Código Penal con las escuelas y una serie de aspectos que no voy a mencionar aquí. Esa teoría finalista está dentro de las escuelas eclécticas. Yo le dije que ya todas las teorías que venían después se ubicaban dentro de la ecléctica porque ellas recogían de diferentes aspectos. Entonces, ¿por qué dice eso, profesora? Porque la escuela la teoría finalista explica o señala que todo debe buscarse en el tipo penal. Todas las situaciones que puedan darse en la comisión o a través de la comisión del hecho punible, tenemos que buscarla en uno de los elementos específicos del delito, que es la tipicidad. Entonces, para buscar la tipicidad, ¿dónde yo ubico la tipicidad? En el tipo penal. Entonces, quiere decir que todo me lo va a señalar mi tipo penal. Entonces, producto de esa escuela finalista, como toda la información está en el tipo penal y la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal, esa tipicidad se ha dividido en dos partes. Es decir, hay la información que yo debo buscar, se ha clasificado en el tipo penal, se ha clasificado en dos grupos. La tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad subjetiva, ¿qué implica? Que mi tipo penal me va a indicar la intención con la cual actuó
el sujeto activo. Y eso es lo que va a determinar parte de mi responsabilidad penal. Es decir, mi tipo penal me va a indicar si ese sujeto activo actuó con dolo o con culpa. Cuando hablamos de la tipicidad subjetiva, nos estamos refiriendo que debemos advertir o buscar en el tipo penal si éste actuó con dolo o con culpa. Es decir, con intención o sin intención. Y yo les explicaba a ustedes que antes nuestro Código Penal tenía, el Código Penal de 1982, contemplaba otra condición subjetiva del delito, que era la preterintención, que ya no tiene. La preterintención sigue manifiesta en gran número de los códigos penales de América Latina. No solamente la preterintención, sino la concausalidad, que yo he hablado de ella en clase. Esa concausalidad que yo voy, le grito a Dotmar, me peleo con Dotmar y resulta que eso le ocasiona un infarto y muere. ¿Qué es lo que habla la concausalidad que no tiene el Código Penal panameño, pero sí la mayoría de los códigos latinoamericanos, sobre todo en Sudamérica? Está, por ejemplo, el Código venezolano, que lo contempla. Me dice, bueno, usted es responsable de la muerte de Dotmar, pero ¿por qué si se murió de un infarto? Lo que pasa es que el disgusto que usted le hizo tomar fue lo que le detonó, la causa que trajo como efecto el infarto de él. La preterintención, ¿qué es lo que señala? Yo lo explico de una manera sencilla. La conducta inicia con dolo y termina con culpa. ¿En qué sentido, profesora? ¿Cómo así? El sujeto activo inicia con intención. Hay un arrepentimiento cuando él está realizando la conducta ilícita, trata de evitarlo, pero la forma que utiliza no es la adecuada. En uno de los ejemplos que yo les pasaba del PowerPoint, había un estacionamiento. En el estacionamiento, allí parecían dos personas que estaban peleando y yo les recreaba a ustedes el escenario. Yo les decía, un señor está esperando, lleva varios minutos esperando en el estacionamiento que se desocupe algún cajón para poder estacionarse, algún parque. Y ya lleva transcurso de 20 minutos. Cuando efectivamente él ve que justo adelante, ya él está en fila, está saliendo un auto, viene otro que hace, usted sabe, esos juega vivo que siempre nos encontramos, se abre, le va por encima al señor que está esperando y ¡trax! Se mete en el estacionamiento rápido. ¿Qué sucede con la persona que está esperando? Se enoja. El señor sale, entonces cuando usted tiene ese tipo de enojo, usted dice, ahorita mismo le pego, le voy a enseñar aquí a respetar y ya va a ver lo que es bueno y lo voy a golpear. Sale de su carro, llega al otro vehículo, saca al señor del carro, empieza a darle moquetazo y en uno de esos, el señor, el que le quitó el estacionamiento, se está resbalando. Y él, claro, se asusta, dice, oye, este hombre aquí se me golpea la cabeza y en todo eso lo piensa rápidamente y me va a ocasionar un problema, pero al tratar de sujetarlo, lo que hace es que él resbala, le cae encima y de todas formas el señor se golpea y fallece. O
sea, él está tratando de buscar, en lo que vio que el señor se resbaló, trató de agarrarlo. ¿Ves? Trató de agarrarlo, pero fue contraproducente. Ese es el ejemplo que yo les señalé. Aquí en Panamá solamente tenemos el dolo y la culpa. Usted se va en su libro Estudio del Código Penal. Le voy a decir inmediatamente la página, es el artículo 27. Está en la página 119. Usted va a encontrar la figura del dolo y en el artículo 28 usted va a encontrar la figura de la culpa. ¿Qué pasa allí? Tipicidad subjetiva. ¿Qué es el dolo? Es la intención con la cual el sujeto activo realiza los actos idóneos. Es el querer el resultado delictivo por parte de la gente. Entonces, ese artículo 27, a ver, Marinés, léalo. Artículo 27. Actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible. Bien, allí me está definiendo el dolo y me está haciendo una clasificación. ¿Cómo lo está definiendo? Como la intención, el querer, la voluntad por parte de la gente al realizar el acto. ¿Cuál es su voluntad? Él quiere como finalidad de ese acto llevar a cabo la conducta ilícita, matar, hurtar, robar, secuestrar, en fin. La doctrina hace una clasificación diversa del dolo y usted lo tiene en el texto. Nuestro Código Penal contempla dos tipos de dolo, el dolo directo y el dolo eventual. ¿Cuál es el dolo directo, profesora? Cuando señalamos, actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué me está diciendo? Que la persona actuó con dolo directo. Ella quería el resultado que conllevó la conducta que realizó. Y la otra parte que dice, y quien la acepta en el caso de representárselo como posible, es el dolo eventual. ¿Qué quiere decir el dolo eventual? Que el sujeto activo tiene la intención de cometer un delito en específico. Sin embargo, él sabe que cualquier situación puede pasar en el camino y él la acepta. Es decir, el sujeto activo, que le podemos llamar agente o victimario, va con la intención de robarle a mano armada a Angélica, porque le ha dado seguimiento, porque sabe la cantidad de dinero que ella tiene en la cartera, la tarjeta de crédito, ya identificó a su víctima. Pero también sabe que algo puede suceder. ¿Por qué? Porque Angélica nunca anda sola. Ella contrata a una persona distinta, contrata a un Uber para que la lleve y la recoja y la lleve a su casa. Entonces, este agente victimario o sujeto activo también sabe que esa empresa que ella contrata y a esa hora que ella la contrata siempre son adultos mayores, conductores que van de los 60 a los 70 años, número uno. Dos, que en el lugar donde ella trabaja es una parte alejada. Trabaja por Llano Bonito, en una parte alejada. Entonces él todo eso lo toma en cuenta
porque sabe, puede ser que ese conductor esté armado, puede ser que él trate de defenderla o trate de evitar el ataque y él salga herido, como efectivamente fue. El señor trató de repeler la agresión y él salió herido. Y el malhechor se da la fuga. ¿El malhechor es responsable ahí? Claro que es responsable. Hay un dolo, pero si él no quería ir contra el conductor del Uber, él lo que quería era el dinero y las prendas que tenía Angélica. No importa. Ya en ese iter criminis del delito, él había tenido que contemplar las posibilidades, lo que podía suceder al querer realizar el hecho punible. Eso es el dolo eventual. Yo sé que hay situaciones que pueden ocurrir, o a lo mejor no las contempló, pero ocurrieron. Entonces, como no se puede quedar la persona sin que responda penalmente por los hechos ocurridos, entonces allí a esa persona se le va a determinar el nivel de responsabilidad en atención a ese dolo eventual. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa es ausencia de intención. Profesora, ¿cómo así ausencia de intención? No tuve el querer. No estuvo en mí el deseo. La intención es el deseo de llevar a cabo esa figura delictiva, pero sucedió. Una persona que va guiando un vehículo a motor, un carro, no sale por ahí a ver, hoy quiero matar a la gente, hoy quiero atropellar a la gente. No, nadie sale así, ni siquiera los quienes conducen desordenadamente. Pero resulta que estaba lloviendo, oscuro, había poca visibilidad y el peatón, en vez de tomar el puente peatonal, pasó por debajo del puente o cruzó irresponsablemente. Los peatones, no voy a decir el 99.9%, el 99% de los peatones son irresponsables. Trancan calle para que se construya un paso elevado y después no lo toman. No cruzan por donde están los semáforos, en los lugares que hay semáforos. No cruzan por donde están las líneas de seguridad. O sea, hay muchas situaciones. Y bueno, el conductor del vehículo atropella a la persona y fallece. Ese es un homicidio en modalidad culposa, porque esa persona no tuvo la intención, salvo que le haya dado seguimiento. Su finalidad era matarla, pero eso es un caso en 10 millones, ni siquiera en 1 millón, un caso en 10 millones. ¿Dónde está la culpa? Léela, Kelly, el artículo 28. Sí, un momento. Página 119 de estudio del Código Penal. Aquí está. Artículo 28. Actúa con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber objetivo de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y las condiciones personales o, en caso de representárselo como posible, actuando confiado en poder evitarlo. Bien. Aquí me está indicando las diferentes formas de... Primero me está explicando qué es la culpa. Ausencia de intención. Y luego me está señalando cómo puede producirse esa culpa. La culpa puede darse por inobservancia del deber de cuidado, por negligencia o por impericia. Inobservancia del deber de cuidado es cuando usted no tomó en consideración
las situaciones que podían derivarse de su conducta. Y aquí entra también una consideración del aspecto del finalismo y la imputación objetiva, que veremos en su momento y que yo les he hablado de alguna u otra forma de eso, pero no nos vamos a adelantar. Esa inobservancia del deber de cuidado implica no tomé en consideración situaciones que podían generarse de mi conducta, de mi comportamiento, del acto que yo estaba realizando. Ya sea conducir, estoy cortando la hierba en la casa, estoy limpiando el arma, por decir algunas cosas. Inobservancia del deber de cuidado. Negligencia. La negligencia tiene que ver con el conocimiento de una profesión, arte u oficio que tiene la persona y no actúa en atención al conocimiento que tiene o debe tener en virtud de su profesión. El ejemplo más fácil de que usted vea es la negligencia médica. El doctor dice, no, hombre, pero aquí solo mis chicharrones truenan. Yo tengo 30 años de estar operando tórax. Y todas las operaciones han sido un éxito. Tengo más de 5.000 operaciones. Me llaman de todas partes del mundo para esta conferencia. No se preparó porque él ya se las sabe todas. Va a la cirugía, manda que pongan una música porque dice, hoy no vamos a relajar, esto es, y te doy vuelta, vamos a salir rápido de aquí. Y resulta en el argot panameño que le salió la bruja. Una situación que jamás le había pasado, no la tomó en consideración, la persona se le subió la presión. Él había tenido casos que se le subía la presión, pero subestimó y la persona le dio un infarto y muere. Le aplica el medicamento que le aplicó a todo el mundo, pero no se le preguntó al paciente si era alérgico a ese medicamento. ¿Por qué? Porque era el medicamento que él utilizaba cuando a la gente se le subía la presión en el salón de operaciones con él específicamente. Y ese medicamento casi nadie es alérgico a una de las sustancias que contiene. Y ocurre, como el ejemplo que le dije, 1 en 10 millones. A él le ocurrió y él tenía la obligación de señalarle al paciente, preguntarle y señalarle los elementos o los componentes que tenía el medicamento. Permítame un segundo, por favor. Vaya y viene. Una consulta, disculpe, una breve consulta, si puedo. Profesor, No está se escucha, silenciado profe. el No micrófono. se escucha, profe. Disculpe. Voy a que no se me vaya la idea y les doy la palabra. Va Alexi y después Marinés. ¿Qué pasa con la impericia? La impericia es la falta de práctica en el ejercicio de una profesión, arte y oficio. Para todo se necesita práctica, hasta para limpiar la casa. Para todo se necesita práctica. Usted contrata a un jardinero que ni sabe lo que es el güiro. Le va a llevar ahí todo. Primero, hay que dar gracias a Dios que no se huele los dedos un pie. ¿Ves? Para todo se necesita práctica. Entonces resulta que ese médico era la primera cirugía del tórax que realizaba. Acá se le muere el paciente. El abogado
Era la primera audiencia que tenía, no llevó códigos, no llevó nada, se le olvidó lo que iba a hablar y tras eso se le cruzan los cables. Estaba pensando que el tema de la audiencia que tenía era la de otra audiencia que él iba a llevar a cabo una semana después y se le volvió todo un guacho y perdió el caso. Impericia. Entonces, esos son los dos aspectos que contempla la tipicidad subjetiva. Nuestro Código Penal, si usted se fija, allí habla, donde están esos artículos, de dolo, culpa y sus excepciones. Esas excepciones que nosotros las vamos a manejar con posterioridad, habla de, por ejemplo, caso fortuito, fuerza mayor, el error, que lo vamos a manejar bajo otro aspecto. Esto que les acabo de hablar corresponde a la tipicidad subjetiva. Entonces, ¿por qué yo les digo que esto constituye una camisa de fuerza para el tipo penal? Antes esto se observaba en la culpabilidad. Dolo y culpa. Me fijaba exclusivamente en cómo realizaba la gente, con la intención que realizaba la gente o la forma que realizaba la gente los actos idóneos que conformaban su conducta. La teoría finalista dice, no todo lo debe decir mi tipo penal. Mi tipo penal, cuando no me dice nada, quiere decir que esa es una conducta que de llevarse a cabo siempre va a implicar intención por parte del sujeto activo. Y si la conducta me señala culposa en el homicidio, dice, quien cause la muerte culposamente. Fíjese, por ejemplo, ese es el artículo 133 en su libro de estudio del Código Penal, que está en la página 151. Y ese artículo, lee Marlena el artículo página 151, estudio del Código Penal. No lo tienes. A ver, Marinés, rapidito, Marinés. El artículo, profesora, 133. Ajá. Ok, 133. Quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. Hasta ahí. ¿Ve? Aparece la palabra culposamente. Cuando aparece la palabra culposamente, ya usted sabe que esa figura delictiva, ese tipo penal, quien lo ejecute, quien lo lleve a cabo, actuó sin intención, actuó con culpa. Entonces hay que advertir el tipo de culpa. Yo también les hablo ahí en el texto de la culpa consciente y la culpa inconsciente. La culpa consciente se da por la inobservancia del deber de cuidado. Por la inobservancia del deber de cuidado, no, por la impericia y la negligencia, sobre todo por la negligencia. Y la culpa inconsciente, inobservancia del deber de cuidado y la impericia. Luego está la tipicidad objetiva. Antes de pasar a la tipicidad objetiva, vamos a ver la pregunta que tenía Alexis y la pregunta que tenía Marinés. A ver, Alexis. No, apago la cámara para que se me escuche. No, Sí. La pregunta que tenía colación, profe, era que casualmente ayer leía yo en la prensa, un periódico, que un doctor fue condenado, en primer momento fue condenado por como multas, el doctor creo que en Panamá Oeste,
No diga el nombre, no no diga el nombre. Ajá. atendió a una muchacha, pero la mandó para su casa y luego la muchacha perdió el bebé y tuvieron que quitarle los ovarios y todo eso. Entonces, primero lo habían condenado a unas cuestiones de multa, pero no sé qué fue lo que pasó, que después fue condenado a juicio o algo así y lo condenaron a 4 o 5 años de cárcel. Mi pregunta era porque si esa investigación se hace de oficio o es necesariamente que la víctima es la que interponga, para que me aclare eso. ¿Cómo es eso, Aquí profe? en este caso, como no hubo un homicidio y les entiendo, quiero entender, no sé, no me gusta estar opinando así cuando no he leído bien la noticia, pero en principio de lo que tú me cuentas, aquí hubo lesiones personales gravísimas. ¿Por qué lesiones personales, lesiones personales graves? Gravísima es cuando sobreviene el resultado muerte. Lesiones personales graves, porque ella perdió la capacidad de procrear. Y el artículo 137 del Código Penal nos habla de las lesiones personales graves. Y una de ellas, la capacidad de procrear. Pero también puede ser que se interpuso algún tipo de acción. Acuérdense que las sentencias, hasta que no tengan las características de ejecutoriada, es decir, que a tránsito a cosa juzgada, puede modificarse el contenido. ¿Qué es eso de que la sentencia haga tránsito a cosa juzgada o a que ya está infirme la sentencia, que no admite ningún recurso que pueda cambiar el contenido de la sentencia? Entonces, pudo haber sido uno, que esa sentencia fue apelada y todavía no era ejecutoriada, es decir, no había hecho tránsito a cosa juzgada y se podía modificar como en efecto pasó. Dos, a veces, no sé cuál es el caso, pero yo pienso que fue eso. Pero también hay otras situaciones cuando se establecen sanciones que son de días multa, es decir, se pone una multa y lo veremos nosotros en el segundo semestre, las consecuencias jurídicas del delito, y la persona no cumple en el plazo determinado con el pago de la multa, eso inmediatamente se convierte a días de prisión. No sabemos, yo pienso que ese caso estaba en el primer aspecto, que fue apelado, pero acuérdense que estos son instancias, hay una primera instancia, hay una segunda instancia, los casos se pueden ir en materia penal a casación, ¿sí? Entonces, eso puede haber sido. Marinés. Gracias, profesora. Yo iba a hacer el mismo aporte que dijo el compañero Alexis, y sí, eso fue apelada, la sentencia, como usted dijo. Pero entonces tiene que tener en cuenta que hay esas dos situaciones. Cuando usted, en el ejercicio de su profesión, le salga una sentencia a favor, no esté brincando tanto de alegría. Hay que ver en qué instancia está y si no admite recurso alguno en contra. Hasta que la sentencia no esté en firme. Otro nombre que recibe es ejecutoriada. Otro nombre que recibe que ha hecho tránsito a cosa juzgada. Las tres cosas implican lo mismo. Quiere decir ya, lo que se dijo ahí no va a variar. Entonces, si usted brinque, salte, azótese por las paredes y desgárrese la vestidura. Antes no. Antes no. Bien, entonces continuamos con la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva implica advertir en el tipo penal los sujetos, el bien jurídico tutelado, el verbo tipo y el objeto material que yo
le llamo objeto jurídico, aunque los académicos me digan, no, no es así, es objeto material, pero lo que sucede es que el objeto que es una cosa, es una cosa. ¿Por qué yo le llamo objeto jurídico? Porque es esa cosa que sobre la cual va a recaer la acción. El objeto material, objeto jurídico, es el suceso, hecho o cosa sobre la cual recae la acción. Por ejemplo, si a la señora Z le hurtan el wallet que lleva con $5,000, y voy a hacer aquí un paréntesis, y este es un mensaje para mis colegas de género, las mujeres. Uno no debe salir a hacer el mandado con el wallet y la llave. No, hombre, que es que yo voy aquí a la barrotería de la esquina o voy aquí al súper, el centro comercial, y está a 2 minutos de mi casa. ¿Por qué? Porque el wallet, por eso es que se llevan tan fácil los celulares. Es fácil de zafárselo de la mano. Métalo siempre en una bolsita que usted se pueda colgar en el hombro. Siempre. Y no importa si es bonita o fea y que tenga zipper, y ahí usted pone su wallet. Cierro paréntesis. Bien. Entonces resulta que le llevaron el wallet a la señora Z. Ella fue, y ahí llevaba $5,000 entre tarjetas de crédito, dinero en efectivo y todo lo demás. ¿Qué pasa? Ella fue objeto de ella fue víctima de un hurto. Porque si no hubo violencia y solamente se la arrebataron, se la quitaron de la mano, fue víctima de un hurto. ¿Qué se le afectó allí? ¿Cuál fue el objeto jurídico que se le afectó? Se le afectó su dinero. Es decir, el suceso, hecho, cosa sobre la cual recayó la acción fue sobre el dinero de la señora. ¿Cuál fue el bien jurídico afectado? El patrimonio económico de la persona. El bien jurídico afectado, el bien jurídico tutelado consiste en el derecho protegido a través de la figura delictiva. Cada figura delictiva, y esto escúchelo bien, cada delito se constituye en una garantía penal del derecho que protege. El homicidio es garantía penal de la vida. Por eso es que la vida es el bien jurídico tutelado. El hurto, el robo, es la garantía jurídica de su patrimonio económico. Ese es el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es el derecho protegido legalmente a través de la figura delictiva. El objeto material o jurídico es sobre la cual recae la acción. Si es que a la persona le dieron un disparo o le dieron un empellón o un trompón que le arrancaron los dientes y le desprendieron la retina, el objeto jurídico ahí, ¿cuál fue? La cara de la víctima, el ojo de la víctima, el bien jurídico, su integridad física, se afectó su salud, incluso pudiéramos decir que hasta la vida, porque a veces puede venir una complicación de un golpe y hay gente que se muere, hay gente que ha ido al médico por problema de una uña del pie. No sabía que era diabético, se complicó, ahí le salió todo y se murió. Entonces, los sujetos, estamos en la tipicidad objetiva, el tipo penal me va a identificar los sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Me va a decir quién es la persona que puede realizar el hecho punible. Y ya vimos en la clasificación del delito una clasificación según el sujeto. Generalmente, la figura delictiva la puede cometer cualquier persona. El sujeto es común.
identificado por el pronombre personal indeterminado quién. Pero hay otras situaciones en que el sujeto activo tiene una característica especial. Puede ser que sea médico, la característica que sea un contador o que sea, por ejemplo, un servidor público. Hay ocasiones en el inclusive que el sujeto pasivo tiene características especiales. En el aborto no consentido, la mujer se habla también que el feto, el nacituro, el no nacido, hay características, pero generalmente las características específicas están en el sujeto activo. Cuando estamos hablando de delitos sexuales que la víctima es menor de edad, el delito de estupro, que ahora también todos dicen, no, ya no se llama así, delitos consensuados, que a mí me da un escozor, revuelvo la mirada, a veces siento espanto, no puede ser de esto consensuado, oiga, por favor, estamos hablando de una menor con un mayor de edad y la menor cree que se la sabe toda. Todos hemos pasado por la minoría de edad y creemos que nos la sabemos de todas a todas. Y cuando cumplimos los 18 años, que somos los máximos, que nuestros padres eso eran unos soquetes y yo sí me la sé todas y no me sé nada. Ni siquiera yo que paso de los 50 años, cuando hablo con mi papá, digo, qué barbaridad, si yo todavía estoy en pañales. Pero la gente se cree que se la sabe todas. Bien, entonces, vimos sujeto, objeto jurídico u objeto material, bien jurídico tutelado y el verbo tipo. ¿Cuál es el verbo tipo? La conducta ilícita. Y ya explicamos aquí por qué yo no recomiendo que se hable de verbo rector, sino que hablemos de conducta ilícita, verbo tipo. Porque así la persona, si hablamos de verbo rector, y no solamente este es un problema que tienen los estudiantes, es un problema que tienen incluso los profesionales y los propios funcionarios públicos, que piensan entonces, violación, accesar, porque es el verbo rector. No, pero ese no es el verbo tipo de la conducta ilícita. O causa la muerte, causar, no, es causar la muerte. Ya explicamos la conjugación del verbo cuando estábamos identificando la estructura de la norma penal. Allí es donde radica esa explicación de la sugerencia que yo hago. Con esto nosotros culminamos la tipicidad. Mañana tenemos 2 horas y le vamos a meter velocidad. A través de ese problema vamos a seguir analizando. Porque ahora, como ya vimos la tipicidad, vamos, la conducta, ya yo se lo voy a hacer directamente. Las conductas las vamos a realizar la tipicidad en las conductas. ¿Cuáles son y por qué? Ahí hay unas características, todos pónganse la pila y empiecen a resolver los problemas. Profesora, ahí tenía una duda. Yo tengo aquí la tipicidad. No sé si podría ¿Cómo la consultarme. identifica la tipicidad? Ok, sí, yo la tengo aquí. No sé si Dime, podría dime. Ok. ¿Cuál es tu duda? Bueno, en el problema 2 tengo la tipicidad es, yo identifiqué el primer delito como robo y no como hurto. No, eso no lo vamos porque es lo que voy a ver mañana. Ah, listo, ok. Está bien. Es lo que vamos a ver mañana porque ya les dije qué es. Ahora ya yo les voy a decir dónde va cada conducta Listo. y vamos ahí mismo, cómo usted la identifica. Vamos inmediatamente a ver la antijuricidad. Ahí vemos la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. Y ya los demás voy a preguntar. ¿Ok? Profe, Vamos a culminar. disculpe.
Dime, Beverly. Disculpe. Después que pasó la lista, escuché que me mencionó, pero no logré escuchar más. Era un problema como en mi celular porque tuve que salir y de nuevo entrar. Yo te Entonces no estaba sé qué diciendo, dijo ahí. te estaba preguntando el problema 2. Ah, ok. Al No que logré yo le escuchar, disculpe. yo pregunte de escribí. ahora en adelante y no me sepa contestar, yo le voy a poner una cruz, porque ya ustedes estamos prácticamente en la mitad, ya terminando, y usted debe tener las cosas listas y debe estar estudiando. Mañana, cuando finaliza la clase, eso no me toma ni 2 minutos, le digo la fecha de los ejercicios que faltan, porque creo que no se las he dicho. Bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente y esto se lo subo ahorita al canal de YouTube. Hasta luego. Listo, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Para profe. todos. Amén. Bien. Dígame. Profe, ya entré tarde, presente, Emily Cuilla. Ya lo puse. Bien.